Muy bien, señores y señores, este es el tema del día. Me voy con el tuit. Poneme el tuit de Martín Zarzora. Tiene que ver con el discurso de Martín Zarzora. Poneme el tuit. Este es el tuit de Martín Zarzora. Esto es lo que decía el electo gobernador de la provincia de Córdoba. A algunos no les gustó el modo en que pronuncié mi discurso. Me quedo con una frase del general San Martín. Hace más ruido un solo hombre gritando que 1000 callando, decía en este caso el gobernador electo de la provincia de Córdoba durante las elecciones del día domingo, perdón. Vamos a meternos. ¿Tenés el videíto? ¿Tenés el videíto del fragmento del Twitter? Poneme el videíto del fragmento del Twitter. Porque hizo un pequeño recorte que me parece muy interesante. Pero bueno, sin perder más tiempo, me meto con Luis Monti, analista político, para hablar un poquito sobre parte de lo que significó ese discurso del día domingo. Un discurso que parece marcar un antes y un después y que al mismo tiempo dentro del oficialismo marca un antes y un después, porque lo que dicen es, se termina fundando parte de lo que tiene que ver con una mística militante nueva y con el liderazgo definitivo de Martín Zarzora en el peronismo. Luis, ¿cómo estás? Martín San Pedro de este lado, gracias por el contacto. Hola Martín, buenos días. Bueno, a ver, primera impresión sobre el discurso del día domingo. Digo, es domingo, se gana la ciudad con cierta épica, hay que decirlo así, vamos a decirlo de esa manera. Se gana con cierta épica la ciudad, se gana con un trajín que fue entre viernes y sábado de miles de militantes en la cancha de instituto, se gana con el territorio, trabajando mucho con el territorio, se gana con esa épica, ¿no? Se le da una suerte épica porque además era una elección que, vamos a decirlo, yo me animo al menos a decirlo, muchos creían dentro del propio peronismo que la perdían, Muchos dentro del propio peronismo creían que la perdían y muchos, o casi todos, dentro del radicalismo creían que la ganaban, ¿no? Con lo cual se dota de esto, se da un discurso que pone o que ubica a Martín Zarzora como definitivamente el líder del peronismo. ¿Es la misma interpretación, la misma lectura la que haces, Luis? Sí, sin duda. El discurso del domingo creo que tiene tres dimensiones distintas por ahí para remarcar. Por un lado, el componente emocional. Componente emocional, esto que estás diciendo vos, la épica de una elección en la que venían abajo en las encuestas y con el esfuerzo del aparato, estrujando al máximo, la dieron vuelta. Entonces, por un lado, un componente emocional. El festejo no había podido tener hace un mes cuando había sido electo, creo que descargó toda esa tensión, toda esa bronca, y por eso ese discurso fue tan emocional. Por otro lado, creo que tiene un componente de corto plazo y en el plano local, que es tratar de alambrar la provincia. Es decir, che, la provincia la sigo manejando yo y la oposición en realidad es una oposición que no es cordobesa, sino que responde a Buenos Aires. Y creo que la tercera dimensión es la de proyección a medio plazo. Yo no tengo ninguna duda de que Zarzora quiere ser presidente, de que Zarzora va a empezar su campaña nacional, y este es un posicionamiento dentro del peronismo federal buscando ser referente para otros gobernadores. Bien, esto de alambrar la provincia me parece importante. Ahí vemos algunas imágenes de un Zarzora que efectivamente, primero parece también marcarle la cancha a Juan Schiaretti en el discurso, ¿no? Parece decirle, cuando habla de Juntos por el Cambio y esto que vos decís, de alambrar la provincia, le marca también en gran medida la cancha a Juan Schiaretti y ahora decide acompañarlo en tanto efectivamente no esté vinculado a Juntos por el Cambio. No sé si interpretás lo mismo, Luis. Sí, sin ninguna duda. Es más, cuando se escuchaba el discurso de Zarzora, en algún momento yo me preguntaba, ¿en qué momento dice Juan Schiaretti? Porque era su discurso presidencial y al final dijo, bueno, y por eso hay que votar a Juan Schiaretti, hay que darle una oportunidad. Pero realmente fue un discurso, creo que muy propio, le está marcando a Schiaretti hasta qué punto sí, hasta qué punto no, lo va a acompañar. No tengo ninguna duda, como dijiste vos, que Zarzora es el nuevo epicentro del poder político en Córdoba. Sí, claro. La diferencia es que en este caso Schiaretti creo que se está yendo por la puerta grande. El día de la elección de gobernador, el discurso que da Zarzora muy duro con el propio Schiaretti, hablando de jubilarlo, había sido bastante duro, bastante chocante. Creo que a más de uno del arco político le cayó mal. Y este domingo, en cambio, se lo despidió por la puerta grande. Lo jubilaron por la puerta grande diciendo, bueno, va a Nación. Y acá Zarzora ya sin duda es el líder territorial de la provincia de Córdoba. Sin dudas se establece, se unge como el líder más importante. Te voy a hacer otras preguntas, vos me vas a saber contestar, yo tengo mi lectura. Se unge como el líder más importante del peronismo en la provincia de Córdoba. Pero además, a ver si coincidís conmigo, Luis, se unge como uno de los representantes y uno de los peronistas más importantes del país. Digo esto por algunas variables.
es uno de los más jóvenes, es el poder, o conjuga el poder de la segunda provincia más importante, y venimos del fracaso del peronismo de la generación anterior, con lo cual significaría el enroque generacional del peronismo. Con lo cual, si no es el peronista o uno de los peronistas más importantes de la Argentina, pega en el palo, Luis. No sé si vos coincidís con eso. Sí, y te sumo, si querés, el dato de que es el peronista más importante no alineado, porque hoy en día la gran mayoría del arco peronista está alineado al kirchnerismo. Entonces, el único que podría construir por afuera esta tercera vía que siempre soñó Schiaretti, creo que sería Tardora. O sea, Tardora va a ser un actor nacional, no hay ninguna duda de eso, y va a empezar a jugar, se va a empezar a posicionar fuerte a nivel país. En el discurso del día domingo, a ver si podemos poner un fragmento del discurso del día domingo. Pongamos el fragmento que sube Martín Zarzora del discurso del día domingo. Mirá. ¿Hasta cuándo nos van a explicar cómo se gobierna bien cuando todos los recursos son del interior de la patria? Pasaron 2 gobiernos, devuélvanos la guita de las retenciones. No se puede subsidiar al distrito más rico de la Argentina en el gas, en la luz, en los colectivos. No producen nada. En la Argentina, la que produce el petróleo, la que produce la minería, la que produce el campo. Empiecen a generar una política más justa para mantener unido al país. Algún día, si no, nosotros vamos a ir también por la nuestra. Estamos cansados de hace años y años de este pensamiento unitario que hace cada día más pobre a la Argentina. Que no es verdad que la única opción que hay es que sean presidentes de Capital Federal o de AMBA. Que hay otras opciones. El interior tiene sus líderes. Ahí está. El interior tiene sus líderes. Muy enfático, muy eufórico, al gobernador electo de la provincia de Córdoba. Pero claro, si uno lo lee entre líneas, es cierto lo que vos decís, Luis. No se sabía si el discurso presidencial era de Martín Zarzora o lo que estaba haciendo era el discurso, haciendo un discurso o una serie de argumentaciones para apoyar a Juan Schiaretti, ¿no? Sí, a ver, dado un poco el panorama actual, Schiaretti está claro que en esta no tiene ninguna oportunidad presidencial. Puede ser un acompañamiento de algún candidato y, en cierta forma, después de las PASO, por ahí aliarse a algún candidato. Pero no tiene chances electorales. Bueno, pero en esa alianza, en esa posible alianza, tiene la cancha marcada, me parece, ¿no? Schiaretti. Por eso, pero yo creo que el discurso fue, en cierta forma, el discurso de presentación de la candidatura 2027 del propio Tardora. Yo lo interpreté así, me parece que esa es la ambición. Está muy claro el ataque al centralismo porteño. Creo que eso le permitiría, en cierta forma, y principalmente, si el próximo gobierno, como parece que puede llegar a pasar, es de Juntos por el Cambio, creo que todos los gobernadores peronistas van a quedar en cierta medida huérfanos. Entonces, ¿por qué no Tardora nuclear todo ese grupo de gobernadores peronistas, ser el líder que los defienda ante el gobierno nacional en la pelea por los recursos? Bien, ahí tenemos uno de los elementos importantes. El segundo elemento que te quiero preguntar es cómo impacta esto dentro de Juntos por el Cambio y qué significó lo que sucedió con Juntos por el Cambio. Tu lectura es, a ver, vamos a empezar por lo primero, tu lectura es que efectivamente desde Buenos Aires se intentaron meter, esto molesta mucho en Córdoba, esto rompe las pelotas en Córdoba directamente, que se metan desde Buenos Aires y se intrometan en la política de Córdoba, de lo que sucede en Córdoba, rompió los huevos mucho dentro de lo que tiene que ver con el peronismo, parte de lo que sucedía con algunos medios de Buenos Aires puntualmente, es algo que generó cierta molestia dentro de lo que tenía que ver con Hacemos Unidos por Córdoba específicamente. ¿Qué terminó pasando con esa foto donde llegan todo el escenario nacional, todo el arco nacional llega a Córdoba? Cornejo, Martín Lustó, Patricia Bullrich, Morales, Horacio Rodríguez Larreta, estaban todos allí. También eso molestó, también eso alteró parte de lo que tenía que ver con lo que sucedía dentro del otro búnker y generó mayor desahogo todavía. ¿Cómo se interpreta esa derrota y parte de ese discurso dentro de lo que es Juntos por el Cambio? Sí, yo comparto. A ver, Juntos por el Cambio usó las herramientas que tenía y la herramienta que tiene Juntos por el Cambio.
sobre el peronismo provincial es que es un partido nacional. Entonces, en ese sentido, tiene figuras nacionales para mostrar y está bien que lo haga, es la herramienta que tiene. Mientras tanto, el peronismo local tiene el aparato y tiene la caja de la provincia y la municipalidad. Cada uno jugó con sus cartas. Sin duda que el peronismo no le gustó porque es la carta que no podía jugar, porque no podía tener espacio en medios nacionales como lo tenían los candidatos de Juntos por el Cambio. Además, por el rol que tienen los dos. Fue senador, Rodrigo diputado, a su vez Rodrigo presidiendo un bloque. Entonces, tenían esa ventaja y cada uno la aprovechó. Creo que terminó, está claro el resultado, que fue más importante las cartas que tenía el peronismo y cómo las jugó, y eso le hizo diferencia. Juntos por el Cambio, creo que ahora van a empezar a haber un par de pases de facturas internas. Juntos por el Cambio parecía que iba a quedar 100% bajo la órbita de Rodrigo. Creo que si Rodrigo era intendente, se quedaba con toda la coalición, todos respondiéndole a él. Hoy no sé con qué facilidad va a mantener ese liderazgo. Creo que es difícil que sin caja, sin cargo, pueda salir siendo el gran líder de Juntos por el Cambio. Sin duda que es un candidato que le quedan muchísimas elecciones. Yo no tengo dudas de que Rodrigo en algún momento va a ser intendente, va a ser gobernador. Es un dirigente con muchísimo futuro. Pero no sé ahora esa carrera meteórica que en casi 2 años había quedado con todo el partido de ser oposición. No sé si lo va a poder mantener. Creo que en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio a nivel nacional, Negri puede volver a tener protagonismo y hay que ver si ese protagonismo nacional lo quiere bajar a Córdoba o no. Digamos que Negri no esté renovando su banca de diputados, sin duda tiene que ver con que se imaginen un gabinete nacional. Entonces hay que ver hasta qué punto Rodrigo puede seguir conduciendo Juntos por el Cambio a nivel local. Muy bien. Y por último te voy a preguntar, Luis, a ver, ¿qué se puede esperar? Volvemos para acá, ¿qué se puede esperar? Porque hay incertidumbres. Está Juan Schiaretti. ¿Qué va a hacer Juan Schiaretti después de las PASO? Vamos a decirlo así, Juan Schiaretti no va a tener más, va a pasar las PASO raspando. Punto final. Y así tendrá que tomar una decisión que es la de aliarse o a Juntos por el Cambio, en lo cual parece todo indicar que Martín Zarzola no acompañaría, o por lo menos ya le dijo no acompañaría. ¿Cómo ves esa trama posterior? Yo sé que lo que estoy haciendo es futurología, lo que te estoy invitando a hacer es algo... Pero más o menos uno empieza a ver o a detectar cómo puede llegar a armarse el tablero. En ese tablero, ¿imaginás un Martín Zarzola alineándose a un peronismo nacional? ¿Imaginás un Martín Zarzola corriéndose de la cancha? ¿Qué imaginás? Por el lado de Juan Schiaretti creo que va a depender de quién gane la interna de Juntos por el Cambio. Si el candidato presidencial de Juntos por el Cambio es Larreta, veo mucho más activo en el acercamiento de Schiaretti que si lo es Bullrich. Porque eso es lo que ha pasado en la previa. En cuanto a Zarzola en cierta forma sigue atado a Schiaretti porque necesita que Schiaretti traccione diputados nacionales. Se viene un Congreso dividido y la cantidad de diputados nacionales que pueda tener Zarzola en su bloque son los que le van a dar poder de negociación a nivel nacional. Digamos, si estamos con un gobierno de Juntos por el Cambio o eventualmente de alguna forma retiene el kirchnerismo con Massa. ¿Vos lo pensás aún en una posible alianza o en una hipotética alianza con Horacio Rodríguez Larreta? A Schiaretti sí. No. A Zarzola apoyando a Schiaretti aún en una posible alianza con Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, es que apoyarlo a Schiaretti sería seguir apoyando la candidatura presidencial de Schiaretti para que pueda traccionar diputados nacionales. Digamos, no es lo mismo si Schiaretti termina sacando 2 diputados que si llega a sacar 3. Digamos, creo que van a ser clave los diputados nacionales en el próximo Congreso para negociar. El bloque que pueda conseguir Zarzola le va a permitir negociar leyes, y negociar leyes con un gobierno que no tiene mayoría, todos tenemos claro que es negociar fondos. Negociar obras. Entonces, en definitiva, creo que a Zarzola le conviene que Schiaretti le vaya lo mejor posible en agosto y en octubre. Muy bien. Luis Monti, como siempre, el placer de charlar con vos. Te mando un fuerte abrazo. Un gusto, saludos.